Hola, buenos días. El día de hoy vamos a hacer la presentación de las notificaciones, el término de los artículos 65 y hasta el artículo 78 del COGER. Nosotros somos el grupo número 4 y estamos integrados por Yesenia Farinango, Nayeli Graim, Johan Guanuna y mi persona, Jamie Gavica. Yo voy a hablar sobre el capítulo 2, que son sobre las notificaciones. El artículo 65 nos habla que las notificaciones son el acto por el cual se compone en conocimiento de las partes, de otras personas o de quien debe cumplir un orden o aceptar un nombramiento expedido por la o el juzgador, todas las providencias judiciales. Las providencias judiciales deberán notificarse dentro de 24 horas siguientes a su pronunciamiento. Su cumplimiento nos acarrea o nos trae sanciones conforme con lo determinado en la ley. También vamos a hablar sobre el artículo 66, que es de la regla general. Las partes al momento de comparecer al proceso determinarán dónde recibirán las notificaciones. Son idóneos los siguientes lugares: el casillero judicial, el domicilio judicial electrónico, el correo electrónico de una o un defensor legalmente inscrito o del correo electrónico personal. Este artículo podemos verle la concordancia en la Ley de Comercio Electrónico y Firmas y Mensajes de Datos, en el artículo 56, que trata sobre las notificaciones electrónicas. Y también tiene concordancia con el Código Orgánico de la Función Judicial en el artículo 147, que nos habla sobre la validez y la eficacia de los documentos electrónicos. Bueno, el artículo siguiente que vamos a hablar es el artículo 27, que habla sobre las notificaciones en audiencia y en otras diligencias. Las notificaciones serán en persona, dentro de la audiencia o por una boleta o cuanto conste que la persona se ha ausentado. Las providencias que se detectan en el curso de la audiencia y otras diligencias se considerarán notificadas en la fecha y hora en las que se celebren. Se deja a salvo las notificaciones hechas a la parte que no concurra en el domicilio, casillero judicial, domicilio judicial electrónico o correo electrónico. Este artículo es el artículo 68, que habla sobre la constancia de la notificación. En el sistema de seguimiento de procesos se registrarán las notificaciones realizadas con la identificación del lugar y día y hora y fecha de la diligencia. Gracias. Buenas noches. Te vamos a hablar sobre el capítulo número 3, que consiste en las comunicaciones de los órganos jurisdiccionales. ¿Cuáles son los órganos jurisdiccionales? Son los entes que desarrollan la función de atender las reclamaciones dirigidas a la realización del derecho, es decir, los entes en los que se plantean, desarrollan y deciden los procesos civiles. Tenemos en el artículo 69 lo siguiente: comunicaciones a autoridades y a terceros, cuando la o el juzgador deban comunicar a una autoridad o a un tercero una providencia para el cumplimiento de un acto procesal, lo hará a través de un comunicado debidamente registrado en el proceso, enviado por medio digital o medio físico. También tenemos en el artículo 70 lo siguiente: comunicaciones internacionales. Las comunicaciones dirigidas a autoridades en el extranjero se enviarán por medio de exhorto o carta rogatoria, conforme con lo dispuesto en los tratados e instrumentos internacionales. Exhorto o carta rogatoria es la cooperación judicial internacional, la colaboración o sistema mutuo entre estados para adelantar diligencias necesarias en el desarrollo de un proceso fuera del territorio de Estado. Y estos están dirigidos a personas jurídicas privadas, personas jurídicas públicas, personas naturales ecuatorianas y personas naturales extranjeras, con el fin de que lleve a cabo el cumplimiento de diligencias de mero trámite, ya sea una notificación de documentos, citación de personas o emplazamiento de juicios, etc., siempre y cuando dicha diligencia no contravenga con la legislación del país requerido. Artículo 71. Tenemos
Colaboración con la función judicial. La o el juzgador está facultado para requerir a las personas naturales o jurídicas la información necesaria. Las requeridas están obligadas a preverlas de manera inmediata y clara, haciendo uso de los medios tecnológicos más eficaces. Artículo 72. Tenemos lo siguiente. Precaratoria y comisión. La o el juzgador podrá ordenar la práctica de alguna diligencia mediante precaratoria o comisión o a otro juzgador dentro del territorio nacional. Esto quiere decir que se da cuando el juez que tramita una audiencia encarga a otro administrador de justicia de un cantón diferente que realice una o más diligencias necesarias para resolver la causa. Gracias. Capítulo 4. Término. Artículo 73. Término. Se entiende por término al tiempo que la ley o el juzgador determinan para la realización o práctica de cualquier diligencia o acto judicial. Los términos correrán en días hábiles. Toda diligencia iniciará puntualmente en el lugar, día y hora señalada. Para el ejercicio de las acciones se respetarán los términos o plazos previstos en este código y en la ley. Término es cuando el juzgador da por escrito un pronunciamiento o para que una de las partes presenten pruebas, documentación o solicite alguna prueba dentro que son de lunes a viernes y las que no se contarán que son los fines de semana y los días de feriados. Es decir, nos da tiempo prudencial para que nosotros podamos hacer toda la prueba relacionada a la causa que está siguiendo. También todas las pruebas que se evacúan dentro de un proceso, ya sea penal o civil, se deben evacuar dentro del término legal. Si las pruebas no se evacúan dentro del término legal, automáticamente son pruebas inválidas y no sirven para poder demostrar lo que nosotros estamos solicitando. El artículo 74 habla sobre el término para dictar providencias. Si la ley no señala expresamente un término para dictar una determinada providencia, estas se expedirán dentro del término de 3 días contados, desde la petición que formule una parte más un día adicional por cada 100 folios a discreción de la o del juzgador. Este artículo nos quiere decir que si la ley no señala un término para que el juzgador dicte una providencia dentro del mismo término, automáticamente se contaría 3 días, es decir, el juzgador tendría 3 días para poder dictar una providencia. Artículo 75. Término legal. Los términos señalados en la ley son irrenunciables e improrrogables. Es decir, es todo lo que establece y está escrito dentro de la ley. Automáticamente estos términos no se pueden prorrogar ni renunciar, porque automáticamente se estaría violentando la misma. Gracias. Buenas noches. Artículo 76. El artículo 76 del término judicial nos quiere decir que en los casos en que la ley no prevé un término para realizar una diligencia o actual procesal, esto nos quiere decir que en este artículo, cuando las dos partes estén en una audiencia, alguna parte de los que están defendiendo el abogado, digamos que por enfermedad o por algún tratamiento grave, no podrá asistir a su audiencia y el juez dará a conocer la suspensión máximo de 8 días. Artículo 77. El comienzo y el vencimiento del término. El término empieza a correr en forma común como respecto a todas las partes desde el día hábil siguiente a la última cita o notificación de su vencimiento. Ocurre el último momento hábil de la jornada. En este artículo nos quiere decir que el juez o la notaría le llega un correo al señor abogado para que pueda defender al procesado. Artículo 78, días y horas hábiles. En este artículo nos quiere decir que los días sábados y domingos y feriados no rige un proceso determinado para el juzgamiento.
En cambio, cuando es en las jornadas laborables que se hagan conforme con el dictamen del presidente de la República y también con los días hábiles que corresponde al horario, el Consejo de la Judicatura comienza a correr los días de sentencia. Gracias.